Bueno, les decía al principio, nos visita Axel Kuchevaski. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, ¿Cómo estás, Axel. Juan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte. Muy Tranquilo, va. ¿Qué año tuviste? bien. Fue un año alucinante. Impresionante. Fue un año alucinante. Bueno, no mío, de las películas. Claro. Yo por rebote, Claro. viste, como coproductor de las películas del lado de Telefe, terminé teniendo un año alucinante. Pero fue el año genial para las películas. Claro. Bueno, con Guacolda y Metegol nominadas para los premios Goya. Sí, creo que es la primera vez que hay dos películas argentinas nominadas en diferentes categorías para los Goya. Creo que debe ser la primera vez. Tendría que chequearlo, pero... Claro. O sea, fueron tus dos apuestas y las dos. Yo en realidad el año digamos. pasado los proyectos tuve la suerte de laburar acá en Argentina. Fueron Metegol, Guacolda, Séptimo, Corazón de León, Tesis sobre un homicidio. Creo que me está faltando alguna. La Reconstrucción. Son todas películas que la verdad que por suerte Telefe creyó en las películas y le dio el impulso, más allá de poder trabajar con algunos de los mejores directores de la Argentina, ¿no? Y Claro. elencos increíbles. También se dio una anomalía, un año con dos películas con Ricardo Darín, que Ricardo es obviamente un llamador muy importante, una película como Corazón de León, que es una película que en realidad triplicó, cuadruplicó nuestras expectativas. Es una película de 1.700.000 espectadores. Impresionante. Es la segunda película con actores más taquillera de los últimos 40 años argentina. Después de. El secreto de sus ojos. Mira vos, otra tuya. No, bueno, no mía, yo laburo, laburo con gente, trabajo con gente. Me encanta, suena muy lindo, pero la verdad que no son mías, yo soy parte de un equipo. Claro. ¿Cuántos estás en Telefe ya? Y en Telefe, Más de 15 años, la relación de trabajo con Telefe, 14 años. 14 años. 14 claro. años. Bueno, Axel empezó periodista, crítico de cine, guionista, ¿no? ¿O no? Todo eso. Sí. Bueno, crítico nunca me vi. Siempre me vi como un tipo que hablaba de películas y no... y la gente en la Argentina describe al que habla de cine como crítico. Claro. Yo nunca me dediqué específicamente a poner el pulgarcito, los 5 deditos, las letritas, los pochoclines. Claro. No, la verdad que no hice eso. Entre otras cosas porque no me gusta la crítica. Me parece una profesión, a mí me resulta muy poco seductora. Hay otra gente que sí, pero a mí no me resulta muy seductora. Claro. Y esencialmente sí, periodista de cine, editor de revistas, productor de tele, en las cosas que yo trabajaba generalmente las producía yo. Después pasé a ser adaptador, fui uno de los adaptadores de La Niñera de Casados con Hijos. Claro. Sé que sí está dando vuelta. Llegaban los guiones y vos adaptabas. En realidad, en el caso de La Niñera, nosotros teníamos una supervisión muy férrea de la gente de Sony, que eran los dueños del formato, que nos decían... Ojo que los ejes sobre los que funciona esta narración son muy específicos. Con Casado con Hijos, el día que lo fuimos a ver dijimos, esto es lo que queremos hacer, una reunión en Los Ángeles, la creadora de Casados con Hijos me miró y me dijo, ustedes hicieron La Niñera, hagan lo que quieran. Claro. Y a partir de ese momento, y esto se nota cuando uno compara la serie original con la versión de Casados con Hijos que hicimos nosotros, no se parecen demasiado. Usa disparadores, pero los episodios son completamente diferentes. En el caso de Casados, yo te diría, hoy lo puedo decir después de muchos años, inventamos el 90%. Claro. Hicimos cosas que no tenían nada que ver con el original, también porque nosotros veíamos que los personajes iban en otra dirección. Claro. Sí. Y que obviamente lo que Guillermo, Florencia, Darío, Luisana, Erika Rivas y Marcelo de Belis le ponían a los personajes, daba para contar otras cosas. Y además teníamos un perro que hacía unas cosas, Violeta, que Dios la tenga en la gloria. Falleció el perro. Sí. Violeta... Era genial, aprendía de trucos y le decía, cuando venía por ahí el entrenador y te decía, si haces tal cosa, hace tal otra, y lo poníamos en los guiones. ¿Viste? Hacía cosas muy graciosas y que vamos a empezar a ponerlos en los guiones. Hagamos una breve reseña, ¿cómo empezaste? Me asustaste. ¿Fuiste notero? No, yo en realidad, yo te digo, como empezó, lo primero que hice en tele fui participante de un programa de preguntas y respuestas que salía en Canal 3, en tiempo de siembra. Imagínate en qué época fue que las AFJP no existen más. Claro. O sea, era de siembra, de la FJP. Siembra, que era de un banco. Era de un banco y lo conducía Pancho Ibáñez. Claro, Pancho Ibáñez. Y yo gané un par de programas y con la plata que gané empecé a sacar una revista de cine que está en todos los kioscos, digo así mirando a cámara, que se llama La Cosa, que es la única revista potente de cine. ¿Por la película La Cosa? Porque nos gustaba que era, a mí, cuando yo la empecé, pero cuando la empecé me gustaba mucho que era una abstracción. Que La Cosa es una película de ciencia ficción, una de terror, podría ser de cualquier época, La Cosa.
los lacanianos hablan de la Joss, ¿viste? Eso que no se puede definir. Sí. Me causaba mucha gracia ponerle una revista, una frase lacaniana. Y ahí a partir de la revista empecé, un día me hicieron un reportaje en un canal de cable, que ya no existe más, que era un canal de cablevisión, que en ese momento producía canales propios. Y a partir de ahí la persona que manejaba ese espacio me dijo, ¿querés presentar películas? Y dije, sí puedo elegir yo qué ciclo quiero hacer. Pero vos de chico, de toda la vida, fuiste fanático de ver películas. La verdad Películas que de terror te gustan a mí mucho, me gusta ¿no? mucho, a mí me gustan todos los géneros. Lo que pasa es que el cine de terror siempre es una cosa muy adolescente, pero me divierte. Es un Claro. género que me divierte y que disfruto mucho. La verdad es que a mí me tira el cine, digo, desde que tengo memoria. Nunca fui un tipo muy deportista, tardé muchos años en darme cuenta que si no salía a caminar todos los días me moría. Sí. Y siempre mi foco fue ese, que era una cosa rara porque en la secundaria era como el tipo que estaba en el nerd. El Yo nerd, trabajo de nerd. Estaba en un costado. Le fue muy bien a los nerds, ¿eh? No nos fue mal como grupo etario. Desde Bill Gates en adelante, Sí, creo que sí. nos venimos anotando Sí. por otros. Sí, y Sheldon Cooper también. Sheldon Cooper, digo, es uno de los actores mejor pagos de la televisión norteamericana. Mirá, la verdad es que para mí se convirtió en mi universo de pertenencia en un momento en que yo no era fanático de una banda de rock, no era hincha de un equipo, no me sentía muy cercano a mis compañeros de secundaria. Esto era lo que a mí me gustaba, a esto pertenecía, a ir y ver películas. Y O sea, empecé ¿el cine te protegió de alguna manera o te refugiaste en el cine? Sí, fue también una forma de vínculo con el afuera, de vínculo con otra gente que le gustaba lo mismo, una forma durante mi adolescencia fue una forma de resistencia. Porque, ¿sabes qué? Mis compañeros se ponían joggings, yo tengo 40, se ponían joggings de colores horribles, y yo iba al cine a ver películas de los hermanos Marx. Ajá. Y cuando tenés 14 años, ver cine mudo, o ver películas del principio del sonoro, o ver películas europeas oscuras, eras una rareza. Ahora a la distancia siento que me preparé toda la vida para esto, para este momento. Siento que me preparé que me fui entrenando para finalmente dedicarme a algo que es trabajar para que otros cuenten historias, Claro, que finalmente es un acto narrativo. Bueno, eso es cuando pegas el salto de presentar una película a ser parte de la película que después presentará otro, en todo caso. Sí, ¿No? bueno, lo que empezás a vivir es... hay una cosa de equilibrio difícil frente al trabajo cuando haces películas, y si las películas es lo que siempre quisiste hacer, que es objetivarlas, empezar a verlas como un objeto. Tienen que ser conmovedoras, emocionantes, interesantes, tienen que tener nivel de lectura, tienen que lograr que la gente salga de su casa y pague una entrada, todo eso es verdad. Pero yo no puedo pensar que en una película se define mi existencia, o algo que es probable, que quizás yo me muera y las películas sigan estando y en 50 años la gente las vea. Y digo, si yo pienso en la trascendencia del trabajo, lo voy a hacer mal. Voy a hacer películas aburridas, pretenciosas. Sí. No lo puedo pensar así. Cuando empezamos a trabajar en El secreto de los ojos, Juan Campanella, esta era la historia que quería contar. No estaba pensando que era una película que iba a quedar en la historia. Estaba pensando en el efecto emocional de la narración. Y es importante pensarlo en esos términos cuando trabajas. Axel, por tu trabajo inicial de presentador, que viajaste tanto, presentaste los pre-Oscar, ¿no?, que habíamos acá. Sí, lo sigo haciendo, tiempo, lo sigo haciendo. Ya el 2 de marzo estoy en vivo haciéndolo de nuevo. Hiciste en Canal 9 primero, después para Sí, Telefe. después lo hice... No, en Telefe no hice nunca, lo hice en ¿O Canal por 9. TNT? En TNT, lo hice 2 TNT. años en Canal 9 y después me ficharon en TNT y desde el 2004 que Estás con eso, estoy con 10 eso, que es años. alucinante. Y entrevistaste a Tom Hanks, a George Clooney, Clint Eastwood, Woody Allen. Esos personajes que vos desde una butaca como espectador podés admirar. Sí. ¿Qué te pasa cuando los conoces? A mí no me impresionan los actores. Ah. Yo tengo una cosa, a mí me llaman la atención los directores. Pero los viste productores todo y los Woody guionistas. Allen. Sí, tenerlo adelante. Lo tenés a Woody Allen. No, con Woody Allen me pasó una cosa. Woody Allen fue una de las últimas entrevistas que hice antes del Oscar del Secreto de sus Ojos. Y hice a Woody Allen y un mes y medio después, volví a Nueva York y entrevisté a Martin Scorsese. Y lo que me pasó es que terminé esas dos entrevistas, salgo de la entrevista y me quedé como vacío. Dije, ¿y ahora qué? Claro. Digo, porque después de estar media hora con Scorsese, una hora con Woody Allen, preguntándoles, aprendiendo, ¿qué hago? Digo, porque después que me voy a sentar con un tipo que no me genera lo mismo, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto que me está pasando?
Y fue cuando decidí que ya estaba, que no lo iba a hacer mucho más. Y después de eso lo hice un año más y listo. No seguía haciendo, sí los Oscars, pero no entrevistas internacionales, porque lo que sentía era que no, que me iba a estar parodiando a mí mismo, que ya me iba a empezar a repetir y que no iba a ser ni interesante. Ajá. Y ¿Y sí qué decís que aprendiste? Compartí, a ver eso que aprendiste de ellos. Lo primero que aprendés cuando te sentás con directores y con productores y guionistas y con los actores más inteligentes del sistema, que son además o guionistas ellos o directores o productores, caso George Clooney, es cómo ven el proceso creativo. Lo más interesante es cómo ven el proceso creativo, cómo ven la película como un acto colaborativo, pero qué elementos tiene el proceso creativo que hacen que una película sea interesante y otra no. ¿Por qué deciden hacer una película y otra no? ¿Y qué esperan de la recepción de esa película? Son todas esas cosas que vos vas aprendiendo cuando hablas con ellos. Cuando vos te sentás con Woody Allen y le decís, yo no sé por qué le dieron un Globo de Oro a Vicky Cristina Barcelona como comedia, yo no la veo como una comedia. Y él me dijo, yo tampoco la veo como una comedia, no sé por qué se lo dieron. Y vos decís, ok, en el fondo tu razonamiento no está tan lejano. Claro. No es que estoy hablando con un extraterrestre, estoy hablando con un tipo que su registro de la realidad no es muy distinto al mío. Digo, salvo las distancias, obviamente, yo no soy Woody Allen. Sí, sí, sí. Y Woody Allen es un señor muy grande. Es un señor de casi 80 años. Sí, sí. Con una mujer que creo que tiene la edad de mi esposa. Pero bueno, es una anécdota menor. Pero empezás a conectar con esas cosas, empezás a pensar en el proceso creativo. O sea que vos cuando tenés a estos personajes emblemáticos del cine enfrente, ves otros rasgos que es lo que ve la mayoría de la gente, sí. no al famoso, al actor. No me pasa eso, pero hay una cosa que es real. Vos lo encarás como un aprendizaje. Yo todos estos años lo encaré como un aprendizaje. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no me había dado cuenta, Juan. No me había dado cuenta. Después me di cuenta. De hecho, mi relación con Juan Campanella nace porque primero le hice una nota. Juan había vuelto a Estados Unidos, dirigió su primera película acá, que se llama El mismo amor, la misma lluvia. Sí. La veo y... Con Soledad Villamil y Ricardo Darín, la primera película, creo que es la primera película de adultez de Ricardo como actor. Y dije, yo tengo que entrevistar a este tipo y tengo que ayudar a que la película tenga un perfil alto porque está haciendo cine. Pero está haciendo cine de verdad, narra visualmente, es emocionante, es inteligente, provoca, trata de lograr algo en el espectador. Y le empecé a hacer notas y empecé a convertirme en una especie de ¿cómo te puedo decir? Proselitista, pro campanela, porque iba, en ese momento yo trabajaba en un programa que se llamaba So. Hice todo un informe contando quién era Juan Campanella, este tipo que dirigía series en Estados Unidos y que acá era un perfecto desconocido. Pero además, hablando con Juan, empezamos a descubrir que nos gustaba el mismo cine. Las mismas películas que nos emocionaban, me emocionaban a mí, lo emocionaban a él. De ahí nace mi relación con el hacer en el cine. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto quizá con... no sé si nos cuesta tanto, a esto va la pregunta, sino que resulta más fácil para la Argentina hacer dramas, muchos dramas políticos, históricos, y cuesta tanto otro género del cine, ni hablar de la ciencia ficción? Para mí es te lo diría... Porque siempre no, el cine afuera parece que tiene que ver mucho con la dictadura o te digo así, el cine argentino anterior a 1960, lo que la gente suele llamar el cine de oro argentino, eran empresas, eran estudios de cine como en Hollywood, sin ningún tipo de subvención estatal, o sea, con alguna mínima ayuda impositiva, que buscaban un negocio, impulsaban un cine de género local que reprodujera el modelo de cine de género que hacía Estados Unidos. Sí. De ese cine de género nace comedias, como todas las comedias de Catita, películas de suspenso como Apenas un delincuente o No abras nunca esa puerta. El volumen más grande de clásico del cine argentino nace sobre esa idea de reproducir el modelo de cine que hacía Hollywood. A partir de los años 60, cuando hay un recambio generacional que empieza a mirar un cine europeo más rupturista, a Truffaut, a Godard, a Bergman, a Fellini, a Antonioni, se empiezan a hacer películas quizás mucho más sobre cierto panorama interior de las personas, películas más sesudas. Sí, Bergman también. Bergman también, digo, vos acá tenías películas como Los jóvenes viejos, entonces, viste, donde veías, no sé, a María Banner caminando por la playa de Mar del Plata en invierno. O sea, para mí esa imagen describe ese cine. De ese cine nace también... que es una corriente diferente, las películas de Leonardo Fabio, que Leonardo Fabio era un actor de esa generación, pertenecía a ese grupo, o Graciela Borges. Pero vos tenés que pensar que a partir de los 60 empieza a haber una cuestión de mucha más intervención del Estado
en el subsidio de las películas, y en las ayudas y en la capacidad de recupero y en préstamos, que antes no existían. Cuando vos llegas al cine actual, vos venís de muchos años de un cine que no es, para el cual no es tan importante vender entradas, porque su forma de financiación sale más de un sistema de subsidios, que no es dinero público en el sentido clásico, porque no son impuestos, esta no es plata que no va a un hospital, sino que son impuestos que tiene la propia industria audiovisual. Ajá. Entonces, esto es importante. Buena la aclaración esa. ¿Ahora ¿También es así? Ahora es así desde 1995, cuando se sanciona la ley de cine. La ley de cine, que está muy bien en su concepto, ha quedado un poco desfasada y vieja en algunas cosas, pero conceptualmente está muy bien, plantea que parte del canon que las cadenas de televisión y los servicios de cable, e incluso cuando vos alquilás un DVD o pagas una entrada de cine, parte de eso va para la producción, para fondos de producción. Bien. Entonces, ¿qué tenés vos? ¿Esto define la temática, Axel? No creo que defina la temática. Lo que define en algún punto es que si las películas no están tan pendientes de cuánta gente las va a ver, son películas que su discurso no funciona en el vínculo, funciona más en el propio deseo del narrador. Yo quiero hacer una película sobre los temas que me interesan. Sí. Eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Hay tipos muy lúcidos que hacen películas muy interesantes sobre esa premisa. Pero en ese caso, los que acceden a los créditos... Son subsidios, no son créditos, son subsidios. Los que acceden a subsidios son personas que están de alguna manera también vinculadas políticamente para el subsidio. De hecho, la verdad, no, y de hecho, esta es una de las fantasías que hay, que este es un subsidio que apoya ideológicamente, y la realidad es que no, tenés en las 150 películas que se estrenaron en Argentina el año pasado, tenés una diversidad de estilos, formas narrativas e ideologías amplísima. Amplísima. La verdad que no es cierto eso. No es entonces cierto. Esto es como un mito popular. Es el mito, sí. La verdad que es un mito popular. Pero entonces con esos fondos hay una tendencia de cineastas argentinos a inclinarse en este género. A inclinarse a películas que no necesariamente... A ver, quiero encontrar las palabras justas porque esas cosas que después salen de contexto y son raras. Sí. Creo que lo que termina ocurriendo es que al no ser tan importante el vínculo con el espectador, las películas tienden a repetir miradas, a repetir concepciones o a apoyarse en ángulos. De todas formas, hay mucho menos películas sobre la dictadura, sobre el secuestro, de lo que uno cree numéricamente. Bien. Pero sí es cierto que el cine en Argentina, durante casi 15 años, te diría desde el 95 hasta el 2000 y algo, hasta el 2005, la película de género era una excepción. Tendían a ser películas más reflexivas, más casi frescos de la vida contemporánea. Yo te diría que básicamente a partir de Nueve Reinas, El hijo de la novia, vos tenés un regreso al cine de género que la Argentina hacía en los años 50. Y hoy, cuando vos mirás la lista de las 7 películas argentinas más vistas del año pasado, que representan básicamente casi el 95% de todas las entradas que vende el cine argentino, son todas películas de género, o son casi todas películas de género. Si nos comparamos con el mapa, o con Estados Unidos, Europa seguramente, o con la India, ni hablar de la India, a lo mejor no estamos en la mejor comparación favorable. Pero sí, la India es un monstruo, es el país que más películas produce cerca de 1800 películas por año. En la India, ¿verdad? La India es increíble. Una locura. Pero en América Latina, ¿cómo si tomamos como referencia la producción de cine argentino o el resto de América Latina, ¿cómo estamos? Muy superior a la mayoría, muy superior a la mayoría, te diría, en términos de refinamiento, como lo mejor de México, lo mejor de Brasil y lo mejor de Chile, que Chile tuvo un despegue muy interesante en los últimos 3 años, muy interesante. Pero no, de hecho hay una educación cinéfila muy grande en la Argentina. Argentina es visto en Latinoamérica y en Europa como un país con una cultura de cine alucinante. En alguna época Argentina estuvo de moda, hoy no está de moda en los mercados, porque eso va y viene, pero sí es visto con mucha admiración. Y a mí me ha pasado millones de veces que me vienen a buscar coproductores de otros países diciéndome, nosotros tenemos los fondos, pero no tenemos la creatividad que tienen ustedes. Claro. No sabe, a veces que te impresiona cuando te lo dicen. Claro. Porque uno está acá y claro, das por sentado las películas. ¿Durante mucho tiempo no te parece que parecía que había problemas con el audio de películas argentinas? Sí, durante mucho tiempo hubo mucho problema en el audio de las películas argentinas, y también durante muchos años no hubo inversión en las salas. Claro. Hasta que no se escuchaba bien. No se escuchaba bien. En Argentina. Lo que pasa es que el problema es cuando vos ves una película norteamericana, está subtitulada, tenés una guía. Sí.
La veías una película argentina sin subtítulos, pero yo me acuerdo, en el último periodo, antes que a la Argentina llegaran las cadenas de cines, un periodo donde no se cuidó la proyección y se maltrató mucho al espectador, era muy difícil ver cine español, porque no se entendía. Claro. Me acuerdo en el Cine Libertador, que hay un hotel en la Avenida Corrientes, fui a ver Belle Époque, la película de Fernando Trueba que ganó el Oscar. Esto habrá sido en 1992. Y el esfuerzo que era entender la película, que era una película en tu mismo idioma, pero no se escuchaba nada. Juan estaba así. No se podía escuchar. No se podía escuchar y no había subtítulos, me sentía como un náufrago. Tenemos que ir terminando, Axel, Sí. seguiríamos charlando, ¿no? Pero dijiste que tenés como una etapa cerrada, que le diste un moño en la entrevista a Scorsese, a Woody Allen, Sí. que ya está, completada. Tiré un anito más haciendo notas, pero sabía que Claro, era el que final. cerraba. ¿Estás cerrando una etapa o estás empezando otra ahora como ¿Con productor? y adaptador y guionista? Como ¿O guionista, cuál sigue? no, como guionista fue después yo fui uno de los argumentistas de Metegol. Para mí ya, con esa etapa, yo ya siento que ahora estoy enfocado en la producción, que es lo que más disfruto, es lo que más me gusta. Para mí la apuesta hoy es tratar de lograr que en Argentina hagamos películas internacionales. Esa es la apuesta que yo tengo mía personal. ¿Internacionales coproducciones decís? Coproducciones, películas que puedan verse en 20, 30 países. Yo creo que la Argentina tiene muchísimo a favor en ese sentido. Creo que por supuesto hay cosas que se pueden mejorar para lograrlo, pero quiero eso, ¿viste? Ahora tengo ganas que los directores argentinos hagan películas para 30, 40 países, películas que tengan un recorrido internacional garantizado. ¿Y cómo se logra eso? Tenés que tener Se logra pensando primero en eso. un guión más... Y buscando historias. Bueno, Guacolda y Metegol son dos ejemplos de eso. Guacolda es una película, desde el secreto de sus ojos, que no veía una película con tanta venta internacional, argentina. La película se vendió a más de 45 países. Y Metegol es una película que donde la ves es local, porque está doblada en los otros países. Y yo pensé, son cosas que... Y las dos son productos culturales 100% argentinos, a pesar de que las dos fueron coproducciones. En el caso de Metegol es una coproducción con España y en el caso de Guacolda es una coproducción con Francia, España y Noruega. Digo, ¿cuándo viste una película argentina que coproducción con Noruega? Bueno, yo creo que está bueno abrir esas puertas. Me parece interesante para la cultura y para la industria de producción local. Con la experiencia que tenés en el área y siendo a la par productor, ¿te metés en la realización de la película? Yo soy parte del proceso creativo, no voy muy poquito a las filmaciones, ¿No? a los sets, no me gusta. Es el terreno es básicamente el terreno del director. Pero sí doy notas de guión, sí doy notas de montaje, sí trabajo mucho en la campaña de comunicación, en cómo va a ser el tráiler, los spots de televisión, los afiches, cómo vamos a contar al universo que esta película existe y qué es esta película. Sí, creo que el trabajo de un productor tiene mucho que ver con eso. Pero esto dirá que es una mirada también de otra época, el productor que está sentado al lado del director con un habano en una sillita. Claro, no, yo no hago eso. No. Lamentablemente, ¿no? Claro, ¿le sugerís al director algo? No, nunca. Cuando trabajas con directores con los que tuve yo la suerte de trabajar, no podés decir, ¿qué le voy a decir? A Campanella, a Burman, a Cifrón, ¿qué le digo? Che, probó otro ángulo. Ellos saben de esto más que uno. No le podés decir nada. Claro. ¿Y tenés desarrollado ya como un olfato de un éxito en cine? No creo que exista eso. Creo que lo que existe es primero pensar quién está del otro lado, para quién sería una película, si ese público es un público numeroso o no, que es una cosa que te preguntás, por supuesto, porque las películas hay que repagarlas para poder seguir filmando. Pienso mucho en si esta película le va a servir a Telefe para el aire, porque además esa es una de las razones por las cuales Telefe produce. Y la otra cosa que siempre pienso es, ¿pagaría por verla? ¿Saldría a mi casa por ver esta película? Me lo planteo siempre. Claro. O sea, con lo que me cuesta, yo tengo 2 chicos, vos sabés, me tiran del pantalón, papá, te vemos poco. Digo, ¿yo saldría de mi casa? Es una pregunta que te haces. Esos son los puntos. ¿Me emociona, no me emociona? ¿Me impacta, no me impacta? ¿Para quién es? Todas esas cosas, sí, las pensás. Es imposible que no las pienses. Y siempre estás pensando en un público ideal para cada película. Lo que pasa es que no todas las películas tienen lógicamente el mismo público. Y no podés pretender que una película como Metegol cuente lo mismo que una película como Tesis sobre un homicidio. Claro. Entonces tratás de pensar en función de lo que la película es. No creo que haya ninguna fórmula particular para lograr que una película funcione. Realmente, digo, la verdad es que me parece que no, ni Spielberg la tiene, y es el tipo que probablemente más sabe de cine en el mundo. Claro. Digo, más sabe del hacer cine en el mundo. Y cuando vas un poquito, cerramos con esto, cuando vas un poquito para atrás y ves ese adolescente
de 14 años encerrado mirando películas y No puedo creer que mi mujer me haya dado pelota. Esa es la primera que tengo para decirte. Vos que la conoces. Patricia, no que puedo monísima, creerlo. monísima. Por eso, digo, Y es como divina. una cosa así, Así por que- eso. ¿Cómo Patricia se fijó en este nerd? Sí. ¿Cuáles son las otras ofertas? Es la pregunta que uno se hace. Yo cuando miro un poco para atrás, que no lo hago demasiado, ¿Estás contento? estoy muy contento porque estoy haciendo lo que siempre soñé hacer. Y por otro lado, a veces me pregunto, ¿me hubiera gustado esta película cuando tenía 14? Y la mayor parte de las veces la respuesta es sí. Sí, lo hubiera visto y lo hubiera disfrutado y probablemente lo hubiera recomendado. O quizás me hubiera enojado con esa película. Lo que seguro no hubiera pasado es que no me hubiera dejado impávido. Hubiera sido una película y me hubiera producido algo. Y este es el punto. No podemos hacer películas que no generen algo. Aún el enojo Claro. es buenísimo. Volver a tu casa de la misma forma que entraste, eres un garrón. Sí. Es lo peor que te puede pasar en el cine. Aburrir es lo peor. Aburrir es como es la muerte. Es lo peor. Es la muerte. La muerte del cine es el aburrimiento. Sí. Mientras no aburramos, vamos a seguir estando. Gracias, Axel. Muchas gracias, Gusto Juan. verte. Nos vemos.